Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Izuku Wolverine, instinto de héroe. En un mundo donde los quirks definen el destino, Izuku Midori ya despierta un poder diferente a cualquier otro. No es fuerza bruta, no es velocidad, es algo más peligroso. Un factor de regeneración imparable, sentidos sobrehumanos y garras de metal capaces de cortar cualquier cosa. Pero este poder no viene solo. Viene acompañado de recuerdos fragmentados, dolor y un instinto salvaje que amenaza con consumirlo. Mientras la UA intenta entender qué es realmente Izuku, los villanos comienzan a verlo como el arma perfecta, y las chicas a su alrededor descubrirán que el chico amable ahora esconde un lado feroz. Combates cuerpo a cuerpo brutales, regeneración extrema, un héroe que lucha contra su propia bestia. ¿Puede alguien con un poder tan violento convertirse en el símbolo de la paz, o está destinado a ser algo más? Izuku pero harem. Acción oscura. Desarrollo más maduro. Aclaración. Ninguno de los personajes me pertenece. Créditos a sus respectivos autores. Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 11. Cicatrices, secretos y la mansión de la creación. El aire en la habitación del hospital de Osu era pesado, cargado con el olor a antiséptico y el zumbido constante de los monitores cardíacos. Tenya Ida permanecía sentado en su camilla, con las manos vendadas y la cabeza baja, hundido en un mar de culpa. A su lado, Shoto Todoroki e Izumi Yagi descansaban, recuperándose del agotamiento extremo. Izuku, sin embargo, estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad con sus ojos amarillos brillando en la penumbra. Su herida en el hombro, la que Stein le había infligido, ya no era más que una línea rosada casi invisible. La puerta se abrió con un sonido seco. El jefe de policía de Osu, Kenji Tsuragamae, entró acompañado de Gran Torino. El hombre con rostro de perro suspiró antes de hablar. Como oficiales de la ley, no podemos ignorar que 3 estudiantes sin licencia usaron sus dones para herir a un villano, dijo Tsuragamae con su voz grave. Si esto sale a la luz, tendríamos que sancionarlos gravemente. Por ello, el crédito de la captura de Stein se le dará oficialmente a Endeavor. Ustedes permanecerán en las sombras. Ida apretó los puños, pero fue Izuku quien habló primero. No peleamos por las medallas, jefe. Peleamos porque un amigo estaba en el suelo y un loco quería cortarle la garganta. Quédese con el crédito, mientras nosotros nos quedemos con nuestro amigo. Tsuragamae asintió con respeto y salió de la habitación. Cuando Gran Torino se fue tras él, el silencio volvió a reinar hasta que Ida miró a Izuku, con los ojos empañados. Yagi-kun, lo que dijiste antes, sobre mi hermano. Tenías razón. Casi muero, y casi los mato a ustedes, y Ida miró la herida de Izuku. Pero, ¿cómo te recuperaste tan rápido? Vi cómo te atravesaba. Izuku se acercó a la camilla de Ida. Movió su hombro con total libertad, como si nunca hubiera sido herido. Mi cuerpo no solo sana, Ida. ¿Se reconstruye?, dijo Izuku con una voz carente de emoción. Mi factor de regeneración es violento. Prácticamente me hace inmortal. He sobrevivido a cosas que matarían a hormigas. Pero no es un regalo. Es un recordatorio constante de que, sin importar cuánto me corten, siempre volveré para sentir el dolor de nuevo. No sientas lástima por mí, úsalo como lección. Si yo puedo volver de la muerte, tú puedes volver de este error. Ida asintió, sintiendo una nueva determinación, mientras Izumi miraba a su hermano con una mezcla de orgullo y tristeza. Ella sabía que Izuku veía su inmortalidad como una jaula de adamantium. El regreso y el efecto tsundere de la coneja. Antes de volver oficialmente a la UA, los hermanos Yagi tuvieron que hacer una parada en las oficinas de Mirko. Izumi había olvidado su protector bucal y su cargador de teléfono en el área de entrenamiento. Muévete, enana. Masculló Izuku mientras entraban al gimnasio de Mirko. Tenemos una moto y un auto que nos esperan. Solo un segundo, Izumi. Respondió Izumi corriendo hacia los vestidores. Izuku se quedó apoyado en una columna, con los brazos cruzados. No pasaron ni 30 segundos cuando una figura blanca y musculosa aterrizó frente a él con un estruendo. Mirko estaba allí, con su traje de heroína y una sonrisa de suficiencia.
Vaya, el lobo volvió a mi madriguera, dijo Mirko, acercándose peligrosamente al espacio personal de Izuku. ¿Viniste a pedirme una revancha por lo del otro día o solo a oler mis tapetes? Izuku ni siquiera se inmutó. Vine por mi hermana. No me interesa pelear con una coneja que solo sabe patear sacos de arena. ¿Qué dijiste, pedazo de metal? Gritó Mirko, sus orejas de conejo agitándose de furia. Podría convertirte en una lata de conservas en 5 segundos. Inténtalo. A ver si tus piernas aguantan chocar contra metal puro. Rugió Izuku de vuelta. Ambos se quedaron gritándose cara a cara, sus narices casi tocándose, en una discusión que ya no tenía sentido lógico. Eran solo insultos y rugidos de frustración. Cuando Izumi salió, suspiró al ver la escena. «Vámonos, Izumi», dijo Izumi, arrastrando a su hermano por el brazo. Izuku se dio la vuelta lanzando un último gruñido, y Mirko le respondió con un gesto obsceno. Sin embargo, cuando los hermanos ya estaban cruzando la puerta, Mirko se cruzó de brazos y miró a Izumi. «Oye, Power Girl, tu gemelo». Mirko desvió la mirada, intentando parecer desinteresada, pero su pequeña colita de conejo empezó a moverse rápidamente de lado a lado. «¿Siempre es así de molesto?» «Casi siempre», rió Izumi, notando el movimiento de la cola. «¿Por qué? ¿Te agrada?» «A mí. Claro que no», exclamó Mirko, golpeando el suelo con su pie tan fuerte que agrietó el concreto. «No me gustan los tipos rudos, malhumorados y con esqueletos de metal indestructibles, me dan asco». Izumi sonrió con picardía. Era el comportamiento tsundere más obvio que había visto en su vida. Mirko estaba claramente fascinada por la naturaleza salvaje de Izuku, aunque preferiría morir antes que admitirlo. El retorno a clase. Teasings y comerciales. De vuelta en la clase 1A, el ambiente era vibrante. Todos compartían sus anécdotas. Momo Yaoyorozu comentaba, algo apenada, que su pasantía con Unabami consistió principalmente en grabar comerciales y posar para revistas. «Fue un poco humillante», dijo Momo, bajando la vista. «No hice mucho trabajo de heroína real». Izumi, viendo a Izuku sentado en su pupitre intentando ignorar la conversación, vio la oportunidad perfecta para vengarse por las bromas de Osu. «Oh, no digas eso, Yao Momo», dijo Izumi en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. «De hecho, hay un comercial tuyo de una bebida hidratante que a Izumi le encanta. Lo veía tanto en casa que creo que se aprendió el guión». El salón quedó en silencio. Izuku se puso rígido como una estatua. Momo se puso roja como un tomate maduro, sus ojos se abrieron de par en par. ¿De verdad te gustó, Yaji-kun?», preguntó Momo con voz temblorosa. Izuku, sintiendo el calor subir por su cuello y orejas hasta alcanzar un tono carmesí que rivalizaba con el de Momo, no pudo ocultarlo. Ese sí, el comercial estaba bien producido. «Eran buenas tomas», balbuceó, queriendo que la tierra se lo tragara. Pero Izuku no se quedaría de brazos cruzados. Se giró hacia Izumi con una sonrisa depredadora. «Al menos yo solo veo comerciales, Izumi. No soy yo quien no paraba de hablar en el hospital sobre lo sereno y heroico que se veía Todoroki cuando usaba sus llamas». «Oh, Shoto-kun, eres tan cálido», imitó Izuku con una voz chillona. Ahora fue el turno de Izumi de colapsar. Shoto, que estaba sentado cerca, levantó la vista confundido, con un leve rubor en sus mejillas, mientras Izumi intentaba cubrir la boca de su hermano. «Te odio, Izumi», gritó Izumi. «El sentimiento es mutuo, hermanita», respondió Izuku riendo. Entrenamiento de rescate y el caballero de Hiro. La clase se trasladó al campo Gamma para una carrera de rescate en un laberinto denso de tubos y tuberías industriales. Era la oportunidad de mostrar lo aprendido. Izumi fue la primera en destacar. Usando el estilo de Mirko, se impulsaba de tubo en tubo con una agilidad increíble, combinando ráfagas cortas de One for All para cambiar de dirección en el aire. Parecía una bala esmeralda. Izuku, por su parte, mostró un estilo completamente distinto. No usaba solo fuerza, usaba sus instintos. Trepaba por los tubos usando sus garras de adamantium para anclarse, saltando distancias imposibles y, cuando un camino estaba bloqueado, simplemente cortaba las tuberías de acero como si fueran mantequilla para crear un atajo. Llegó a la meta casi al mismo tiempo que Izumi y Bakugo. Después del entrenamiento, en los vestidores, ocurrió el incidente predecible. Mineta, con una mirada lasciva, descubrió un pequeño agujero en la pared que conectaba con el vestidor de las chicas. «Es el paraíso. Las curvas de Yaoyorozu. El cuerpo de ácido».
exclamaba el pervertido. Antes de que pudiera acercarse al agujero, una mano con 3 garras plateadas se clavó en la pared, justo a centímetros de su cara. El aire se volvió frío. Izuku estaba detrás de él, con una mirada que prometía una visita al hospital. Si vuelves a intentar mirar, susurró Izuku con una voz que hizo que Mineta se orinara encima, no vas a necesitar ojos para ver lo que te voy a hacer. Lárgate. Mineta huyó gritando. Izuku tapó el agujero con un pedazo de metal que cortó de un casillero. Hir, que estaba del otro lado y había escuchado todo gracias a sus hacks, se quedó helada. Mineta había hecho comentarios despectivos sobre su falta de curvas antes de ser interrumpido por Izuku. Yaji, dijo Hir cuando salieron al pasillo. Gracias por detener al enano. Pero escuchaste lo que dijo de mí, que no valía la pena mirar. Izuku se detuvo y la miró a los ojos. Ese idiota no sabe nada, Hir. Tienes estilo, eres auténtica y tus ojos dicen más que cualquier curva. No dejes que un pervertido defina tu valor. Hir sintió un calor extraño en el pecho. Nadie, y mucho menos un chico tan rudo como Izuku, le había dicho algo así con tanta sinceridad. Se alejó rápidamente para ocultar su sonrojo, mientras las demás chicas, Momo, Tsuyu y Uraraka, rodeaban a Izumi. Tu hermano es realmente una buena persona, Izumi-chan, dijo Uraraka con una sonrisa soñadora. Es como un oso con cuchillos, pero muy tierno por dentro. El secreto de los 9 y el origen del dolor. Al final del día, Olmig pidió hablar con sus 2 hijos en la sala de reuniones privada. Toshinori se veía cansado, su forma delgada tosía un poco de sangre antes de sentarse. Es hora de que sepan la verdad completa, dijo Toshi. Izumi, ya conoces el One for All. Pero hay un origen. Un hombre llamado All for One, que puede robar y otorgar dones. Él es el enemigo que enfrenté, el que me dejó esta herida. Toshi miró a Izuku con una tristeza profunda. Izuku, he estado investigando. All for One no solo recolecta dones, recolecta personas. Durante años, hubo rumores de un proyecto llamado Arma Décimo, una búsqueda para crear al soldado perfecto, alguien que nunca muriera. Creemos que él, o alguien que trabaja para él, es responsable de lo que te hicieron. Es probable que él sepa quién eras antes de ser Izuku Yaji. Izuku apretó los puños, el sonido de sus garras chocando contra su esqueleto de metal resonó en la habitación. Quiero saberlo, Toshi. Quiero saber por qué me eligieron a mí. ¿Por qué me rompieron para ponerme este metal? Necesito saber si tengo una familia en algún lugar, si tengo un nombre real, tengo que saber quién soy. Toshinori se levantó y puso sus manos en los hombros de Izuku. Escúchame bien, hijo. Entiendo tu necesidad. Pero para mí, para Inko y para Izumi, tú eres Izuku Yaji. Eres mi hijo, y con eso me basta para dar mi vida por ti. Tu origen no define tu destino. Izuku asintió y abrazó a su padre, pero en su interior, la duda seguía allí. Era un lobo que necesitaba encontrar su manada original para entender por qué tenía garras. La invitación de la millonaria. Al día siguiente, Aizawa anunció que los exámenes finales estaban cerca. El pánico cundió en el salón. Si reprueban el escrito, no irán al campamento de verano. Advirtió el profesor. Momo Yaoyorozu, viendo a sus compañeros desesperados, especialmente a Kaminari y a Shido, se levantó con timidez pero mucha emoción. Si gustan, puedo ofrecerles tutorías en mi casa este fin de semana. Tengo espacio suficiente y podemos estudiar juntos. Sí, por favor. Gritaron varios. Yaji-san, ¿ustedes vendrán? Preguntó Momo mirando a Izuku. Supongo que no nos vendría mal, respondió Izuku, rascándose la nuca. Excelente. Les enviaré la ubicación, dijo Momo, con sus ojos brillando de una forma que delataba que no tenía mucha experiencia teniendo invitados. Cuando el fin de semana llegó, los estudiantes siguieron el GPS hasta una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Se detuvieron frente a una puerta de hierro macizo que parecía la entrada a un castillo. ¿El GPS se rompió?, preguntó Kaminari. Esto es una fortaleza. Momo salió por la puerta pequeña, vestida con un elegante vestido casual. Llegaron. Bienvenidos a mi humilde hogar. Humilde era la palabra menos adecuada. La mansión de los Yaoyorozu se extendía por hectáreas, con fuentes, jardines franceses y una estructura principal que parecía sacada de un cuento de hadas. Izuku miró la enorme construcción y luego a la pequeña Momo que los saludaba con entusiasmo. Vaya, susurró Izuku para sí mismo. Sabía que tenía dinero, pero esto es otro nivel. Momo tomó la mano de Izuku para guiarlo hacia adentro, un gesto inconsciente que la hizo sonrojar al instante, pero que Izuku no rechazó.
El estudio para los exámenes estaba por comenzar, pero para el chico de Adamantium, entrar en ese mundo de lujo era tan extraño como pelear contra un Nomu. Capítulo 12. El peso del metal y el susurro del bosque. El camino hacia la residencia Yaoyorozu fue, para la mayoría de la clase 1A, una procesión de asombro. Pero para Izuku Yaji, era una prueba de autocontrol. Mientras caminaban por la exclusiva zona residencial, sus sentidos agudizados captaban el olor a perfume caro, césped perfectamente cortado y una limpieza casi antinatural que lo hacía sentir como un lobo caminando por una cristalería. Momo Yaoyorozu, con una sonrisa radiante y un ligero sonrojo que no la abandonaba, guiaba al grupo. Pero no lo hacía de cualquier forma. Su mano derecha estaba firmemente entrelazada con la mano de Izuku, tirando de él con una mezcla de entusiasmo y posesividad inconsciente. «Es aquí», anunció Momo al llegar a las puertas de hierro forjado que se abrieron automáticamente. Es un castillo», exclamó Uraraka, cuyos ojos prácticamente tenían el símbolo del yen grabados. «Pero, es más grande de lo que imaginaba», murmuró Tsuyu, aunque su atención no estaba en la arquitectura, sino en la mano de Momo. Sentía una punzada extraña en el pecho, una incomodidad que no sabía nombrar. «¿Por qué tiene que llevarlo de la mano? No es como si Izuku fuera a perderse», susurró Hiro, ajustando sus audífonos con un gesto molesto, sintiendo una irritación inusual al ver la cercanía entre la vicepresidenta y el chico de las garras. Izuku, por su parte, caminaba rígido. Toshinori e Inko le habían enseñado las normas básicas de etiqueta, cómo sentarse, qué cubierto usar y cómo saludar en cenas de gala, preparándolo para el mundo de la alta sociedad que conllevaba ser el hijo del símbolo de la paz. Sin embargo, estar allí era diferente. El lujo gritaba civilización, y cada fibra de su ser, marcada por los experimentos del proyecto Arma Décimo, se sentía fuera de lugar. «Momo, creo que puedo caminar solo», susurró Izuku, sintiendo el sudor frío en su nuca. «Oh. Lo siento, Izuku-san, es solo que me emociona que estén aquí», respondió ella, aunque no soltó su agarre de inmediato, guiándolo directamente al salón principal. Al entrar, una fila de sirvientes perfectamente uniformados se inclinó al unísono. «Bienvenida a casa, señorita Yaoyorozu. Por favor, preparen té y bocadillos para mis invitados en el salón de estudio», ordenó Momo con una gracia natural que dejó a todos mudos. Izuku observaba los candelabros de cristal y los suelos de mármol pulido. «Demasiado ruido visual», pensó. El reflejo de las luces en el mármol le recordaba a las luces quirúrgicas del laboratorio. Se sentía pequeño, no por falta de poder, sino por la pureza del lugar. Él era un arma, un ser hecho de sangre y metal, y ese lugar era un santuario de orden. El descanso y los compañeros inesperados. La sesión de estudio comenzó, pero fue un caos organizado. Momo intentaba explicar cálculo avanzado, pero las velocidades de aprendizaje eran abismales. Caminar y Asido estaban a punto de que les saliera humo por las orejas. «Hagamos un descanso», propuso Momo, notando la fatiga general. Pueden recorrer los jardines traseros mientras los sirvientes preparan una merienda más pesada. Los estudiantes se dispersaron. Mientras algunos admiraban las fuentes, Izuku se alejó del ruido, siguiendo un rastro que sus fosas nasales identificaron de inmediato. Paja, cuero y animales grandes. Llegó a los establos de la mansión, donde varios caballos de raza pura descansaban en sus corrales. Izuku se acercó a un semental negro que pateaba el suelo, nervioso por la presencia de extraños. Sin embargo, a medida que Izuku se acercaba, el animal se detuvo. Izuku no extendió la mano como un humano. Simplemente se quedó allí, dejando que su aroma salvaje fluyera. El caballo bufó, se acercó y apoyó su gran cabeza sobre el hombro del chico. Desde la distancia, las chicas, menos Izumi, que estaba cerca de Todoroki discutiendo una teoría de historia, observaban la escena. Parecía sacado de una novela romántica de época. El chico rudo y salvaje domando a la bestia indomable bajo la luz dorada del atardecer. «Parece un protagonista de telenovela», susurró Mina con un suspiro. «Es tan natural», agregó Uraraka, sintiendo que su corazón latía más rápido al ver la expresión de paz genuina en el rostro de Izuku. Al regresar al estudio, el ambiente cambió. Izuku e Izumi, habiendo sido educados con rigor por tutores privados debido a su situación, demostraron ser brillantes. Izuku comenzó a ayudar a Mina y a Tohru. «Mira, el logaritmo solo es una forma de preguntar a qué potencia elevar la base», explicaba Izuku con una paciencia infinita. «Ay, Izuku-san, eres tan inteligente», decía Tohru, pegándose a su brazo, mientras Mina le revolvía el cabello. «Sí, con un maestro así yo sí estudio».
Reía la chica rosada. Izuku se ponía rojo, pero no las apartaba, disfrutando por primera vez de una normalidad académica que le había sido robada años atrás. Mañana deberíamos ir a la piscina de la escuela, propuso Mineta con una intención obviamente lasciva. Para relajar los músculos antes del examen práctico. Izuku e Izumi se tensaron al unísono. No creo que sea buena idea, dijo Izuku, su voz bajando una octava. Vamos, hermano. Un poco de agua no nos vendrá mal, insistió Ida, sin conocer el trasfondo. Tras mucha presión de sus amigos, ambos aceptaron, aunque la mirada de Izuku era de puro pavor. El incidente en la piscina. El fantasma del tanque. Al día siguiente, el sol brillaba sobre la piscina de la UA. Los chicos llevaban los bañadores reglamentarios de la escuela. Izuku, sin embargo, apareció solo con un pantalón corto deportivo, sin camiseta. Su cuerpo era un mapa de músculos densos, pero lo que más llamaba la atención era cómo parecía evitar acercarse al borde del agua. ¿No vas a entrar, Izuku?, preguntó Kirishima, saltando al agua con un gran estruendo. Estoy bien aquí, respondió Izuku, sentado en una silla de madera, tenso. Izumi se había alejado un momento para hablar con las chicas en los vestidores. En ese descuido, Kaminari, Zero y Sato, con la mejor de las intenciones de incluir a su amigo en la diversión, se acercaron sigilosamente por detrás. A la de 3. 1, 2, 3. Lo empujaron. Izuku no tuvo tiempo de reaccionar. No activó sus garras porque no quería herir a sus amigos. En el momento en que sus pies dejaron el suelo firme, el pánico lo golpeó. Splash. A diferencia de cualquier otra persona, Izuku no flotó. Su esqueleto de adamantium, un metal cuya densidad superaba cualquier elemento natural, lo convirtió en un ancla humana. Se hundió como una piedra lanzada a un pozo. En el fondo de la piscina, a 3 metros de profundidad, Izuku abrió los ojos. El agua cloroformada le escocía, pero el problema era el peso. Intentó impulsarse hacia arriba, pero sus huesos pesaban cientos de kilos bajo el agua. Sus pulmones empezaron a arder. Flashback. El sonido de un taladro hidráulico. El olor a ozono y sangre. Un tanque de vidrio lleno de un líquido verdoso viscoso. Cables conectados a su columna vertebral. Sujeto arma 10, iniciando infusión de metal. El dolor era insoportable. No podía gritar porque sus pulmones estaban llenos de líquido respirable. Sentía cómo el metal fundido reemplazaba su médula, cómo sus huesos se volvían pesados, tan pesados que sentía que se hundiría en el centro de la tierra. Idiotas. El grito de Izumi resonó en toda la zona de la piscina. Ella acababa de salir y vio la escena. Sáquenlo. Él no puede nadar, sus huesos pesan demasiado. La diversión se convirtió en terror. Ida, Kirishima y Shoji se sumergieron de inmediato. Les tomó a los 3, usando toda su fuerza, levantar el cuerpo de Izuku del fondo. El chico estaba entrando en modo shock, sus manos se cerraban en espasmos, y por un momento, sus garras de metal salieron por puro instinto defensivo, casi cortando a Kirishima. Cuando finalmente lo sacaron y lo dejaron en el concreto, Izuku escupió una cantidad ingente de agua, tosiendo violentamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su respiración era un rugido roto. Izuku. Mírame, respira. Izumi lo abrazaba, ignorando que ella misma se estaba mojando. Izuku no dijo nada. Se puso de pie con movimientos erráticos, apartando suavemente, pero con una fuerza que los hizo retroceder, a sus amigos. Sin mirar a nadie, caminó hacia la salida, dejando un rastro de agua y un silencio sepulcral. Nosotros no sabíamos, balbuceó Kaminari, pálido. A los 12 años, dijo Izumi, con la voz temblorosa por la rabia y el miedo, fuimos a un parque acuático. Izuku casi se ahoga en la piscina de olas porque se hundió en segundos. Desde entonces, el agua profunda es su peor pesadilla. No es solo el peso, es lo que le recuerda. La fragilidad de un guerrero. Izuku llegó a su casa en un estado de trance. Entró, saludó apenas a su madre y se encerró en el baño. Se deslizó por la pared y, finalmente, se rompió. El llanto de Izuku no era silencioso. Eran sollozos roncos, cargados de una frustración animal. Se sentía defectuoso. Sus garras salieron involuntariamente, cortando las cortinas de la ducha y dejando marcas profundas en los azulejos. En su mente, las visiones del laboratorio eran borrosas, pero persistentes. ¿Quién era él antes del metal? ¿Había sido un niño normal que amaba nadar? No podía recordarlo. Pasaron horas. En la sala de estar de los Yagi, el ambiente era tenso. Inko e Izumi estaban sentadas en el sofá.
Para sorpresa de todos, gran parte de la clase 1 estaba allí, esperando en la entrada o sentados en el suelo. Uraraka, Momo, Hiro, Tsuyu y Mina estaban visiblemente afectadas, algunas con lágrimas en los ojos. Incluso Bakugo estaba allí, apoyado contra la pared, con el ceño fruncido más de lo habitual. Solo vine porque si el estúpido animal salvaje se muere, la tía Inko se pondría triste, gruñó Katsuki, aunque sus manos temblaban ligeramente en sus bolsillos. Toshinori llegó a casa poco después, todavía con el traje de héroe bajo su abrigo. Hijo. Llamó, pero Izumi lo detuvo. ¿Cómo está? Está en el baño, ha estado ahí horas, papá. Se encerró y solo escuchamos cortes, dijo Izumi con voz quebrada. Toshinori se sintió el peor padre del mundo. Sabía de la fobia de Izuku, pero su trabajo como Olmig lo había mantenido ocupado esa mañana. Se acercó a la puerta del baño y tocó suavemente. Izuku, perdóname. Debería haber estado allí. La puerta se abrió. Izuku salió, con los ojos rojos y el cabello desordenado. Se sorprendió al ver a toda su clase en la sala. Nosotros, realmente lo sentimos, Yaji-kun, dijo Uraraka acercándose con timidez. No queríamos. No lo sabían, interrumpió Izuku, su voz cansada pero sin odio. No los culpo. Solo, no me gusta perder el control del suelo bajo mis pies. El refugio. El territorio de los gemelos. Tenemos que compensártelo, dijo Izumi, tratando de cambiar el ánimo. Mañana es domingo. Vamos al lugar que más te gusta. Al bosque de la colina trasera. Al día siguiente, la clase entera se dirigió a una zona boscosa profunda, lejos de la ciudad y el agua. Caminaron por senderos que solo los gemelos Yaji conocían hasta llegar a un claro rodeado de cedros gigantes. En un árbol especialmente grande, se veía una talla vieja y desgastada por los años. Propiedad de los gemelos Yaji. No pasar. Allí, Izuku se transformó. Su postura se relajó, sus hombros bajaron. Empezó a correr entre los árboles, saltando de rama en rama con una agilidad que dejó a todos boquiabiertos. No era un héroe entrenando, era un depredador en su hogar. Cocinaron malvaviscos en una fogata improvisada. Izuku compartía historias de cómo él e Izumi solían cazar saltamontes o cómo él una vez ahuyentó a un oso solo rugiendo, cosa que todos creyeron totalmente. Las chicas aprovecharon para acercarse más. Momo le preguntaba sobre las plantas medicinales que Izuku parecía conocer por instinto. Hiro se sentó a su lado, compartiendo un auricular para escuchar música rock pesada que, según Izuku, calmaba el ruido en su cabeza. Tsuyu lo observaba con curiosidad, notando cómo él protegía instintivamente a los más pequeños del grupo de cualquier tropiezo en el terreno irregular. Uraraka simplemente disfrutaba de su risa, una risa ruda pero honesta. Fue un día de sanación. Izuku realmente se sintió parte de algo, no como un experimento, sino como un amigo. El examen práctico. El choque de los titanes. El resto de la semana pasó volando entre exámenes teóricos, donde Izuku demostró que su mente era tan afilada como sus garras, obteniendo uno de los puntajes más altos junto a Momo e Ida. Finalmente, llegó el día del examen práctico. La clase fue llevada al ground B frente a ellos, 14 profesores esperaban con capas pesadas y una mirada seria. Para este examen, trabajarán en parejas o tríos contra un profesor, anunció Nezu. El objetivo es esposar al profesor o escapar de la zona. Se anunciaron las parejas. Uraraka Yaoyama vs. Tirten, Yaoyorosu y Todoroki vs. Aizawa, Hiro y Koda vs. Present Mic. Y así sucesivamente. Y finalmente, dijo Nezu, su voz volviéndose más solemne, el equipo más complicado debido a su alto potencial destructivo y falta de cooperación. Izuku Yaji, Izumi Yaji y Katsuki Bakugo vs. Mirko y Olmig. El silencio cayó sobre el grupo. Mirko dio un paso adelante, chocando sus puños con una sonrisa feroz, sus orejas de conejo moviéndose con excitación. Espero que estés listo, cachorro. No voy a contenerme solo porque me gustes un poco. Gritó la heroína número 5. Olmig, en su forma musculosa, dejó escapar una risa atronadora que hizo vibrar el suelo, aunque sus ojos buscaban la mirada de su hijo, pidiéndole perdón de antemano por lo que vendría. Es hora de ver de qué están hechos, jóvenes. Exclamó Olmig. Izuku extendió sus garras. El sonido del metal chocando, snipt, resonó en todo el campo. Sus ojos se volvieron amarillos, su instinto animal detectando el inmenso poder frente a él. A su izquierda, Bakugo generaba explosiones letales. A su derecha, Izumi activaba el One for All, con rayos verdes y amarillos recorriendo su cuerpo. Bakugo, Izumi, gruñó Izuku, adoptando una postura de caza.
No intenten ser héroes hoy. Intenten sobrevivir. Capítulo 13. El juicio de los héroes, sangre, metal y corazón. El ambiente en Ground B estaba cargado de una electricidad estática que no provenía de Denki Kaminari. Los estudiantes de la clase 1 estaban alineados frente a las pantallas gigantes del centro de monitoreo. Para muchos, este examen era un trámite. Para otros, era el muro que definiría si realmente pertenecían al mundo de los héroes. Pero para Izuku Yaji, era algo más. El pelinegro ajustó los guantes de su traje, una pieza táctica de color amarillo vibrante con detalles en azul oscuro que se ceñía a su musculatura densa y velluda. El diseño recordaba a un depredador acechando. Sus sentidos captaban el sudor frío de sus compañeros y el olor a ozono que emanaba de la sala. A su lado, Izumi lucía una versión femenina y estilizada del traje de la edad de plata de su padre, un símbolo de esperanza brillante que contrastaba con la ruda y salvaje apariencia de su hermano gemelo. Recuerden, dijo la voz de Nezu por los altavoces. Tienen 30 minutos. Pueden ganar si ponen las esposas al profesor o si uno de ustedes escapa por la meta. Que comiencen las pruebas. 1. Estrategia y confianza. Todoroki y Yaoyorozu vs. Era Serie A. El primer combate se libró en una zona urbana densa. Shoto caminaba con paso firme, mientras Momo apretaba las manos, su mente bombardeándola con dudas tras su derrota ante Tokoyami en el festival. Todoroki, deberíamos planear algo, murmuró Momo. Yo me encargo, Yaoyorozu. Solo quédate atrás y crea lo que necesites, respondió Shoto, confiando ciegamente en su hielo. De la nada, unas cintas de captura descendieron de un poste de luz. Aizawa apareció como un espectro. En un parpadeo, Shoto estaba colgado de los pies, con su Kirk anulado. Dependes demasiado de tu poder, Todoroki, dijo Aizawa con voz monótona. ¿Y tú, Yaoyorozu, vas a dejar que tu compañero sea capturado por no confiar en tu propio juicio? Momo sintió el vacío en el estómago. Pero entonces, vio la mirada de Shoto. Yaoyorozu. Gritó él. Lo siento. Tenías razón. Tú eres la que tiene la mejor mente estratégica aquí. Haz algo. Ese reconocimiento fue la chispa. El miedo desapareció. Momo comenzó a crear frenéticamente. Todoroki, cierra los ojos. Ahora. Momo activó una máquina de efectos especiales que acababa de crear, un estallido de luces estroboscópicas y humo denso. Aizawa, cuyos ojos ya sufrían por el uso de su Kirk, parpadeó. Fue suficiente. Momo disparó una red de nitinol, metal con memoria, que había diseñado específicamente para atrapar a un oponente ágil. La red se contrajo alrededor de Aizawa, inmovilizándolo. ¿Te gusta Izuku-san?, preguntó Shoto de repente mientras Momo lo bajaba, una pregunta que parecía venir de la nada absoluta. Momo se puso del color de un tomate maduro. ¿Qué? Todoroki-san, no es momento de... Quiero decir, él es muy valiente y... Ah. Empezó a tartamudear mientras corría hacia la meta, dejando a un Aizawa atrapado y ligeramente impresionado. 2. Coordinación natural. Asui y Tokoyami vs. Ectoplasm. En la zona de edificios industriales, Ectoplasm se multiplicó por docenas. Dark Shadow, mantén la distancia. Ordenó Tokoyami. Es inútil, dijo Ectoplasm, creando un clon gigante que bloqueó la salida. El alcance de sus ataques es limitado. Tsuyu, con su calma habitual, miró a su compañero. Tokoyami-chan, tengo una idea. Pero es un poco asquerosa. Mientras Dark Shadow se lanzaba en un ataque suicida contra el clon gigante para crear una distracción de sombras, Tsuyu tragó las esposas reglamentarias. ¿Te gusta Yaji-kun, verdad, Asui?, preguntó Tokoyami con su tono sombrío mientras esquivaban una patada del profesor. Pero, me gusta su forma de ser tan honesta, respondió ella sin inmutarse, aunque sus mejillas se inflaron un poco. En un movimiento acrobático, Tsuyu saltó sobre el hombro de Ectoplasm original. Con una contracción estomacal, escupió las esposas directamente hacia el tobillo del profesor. Clic. Captura lograda. 3. Gravedad y vergüenza. Uraraka y Aoyama vs. Tirten. El combate contra la heroína espacial era una pesadilla de succión. Tirten activó su agujero negro, y todo lo que no estaba atornillado al suelo era devorado. Uraraka y Aoyama se aferraban desesperadamente a un barandal. Si nos soltamos, estamos acabados. Gritó Uraraka. Mademoiselle, dijo Aoyama con su brillo habitual disminuido por el miedo. ¿Estás pensando en Monsieur Yaji en este momento de vida o muerte? ¿Es por eso que te aferras tanto a la vida? ¿Porque quieres estar a su lado? Ochako se puso tan roja que el calor parecía evaporar el aire a su alrededor.
¡No! No es así. Bueno, sí es lindo, pero... En su ataque de pánico y vergüenza, sus dedos se soltaron del barandal. Pero en lugar de ser absorbida, la adrenalina y el instinto de combate que había aprendido con Gunead se activaron. Usó la fuerza de succión a su favor, volviéndose ligera y propulsándose con un movimiento giratorio. Antes de que Tirten pudiera cerrar su dedo, Uraraka ya estaba encima de ella. Con una llave de artes marciales y un movimiento rápido, colocó las esposas. 4. El sonido del valor. Hiro y Koda vs. Present Mic. Present Mic gritaba con una potencia que hacía sangrar los oídos de Kyoka Hiro. Su kirk de audición era su mayor debilidad en este momento. Koda. Por favor. Necesito que hables con los bichos. Gritó Hiro, arrodillada por el dolor sónico. Koda temblaba. Odiaba los insectos, les tenía un pavor irracional. Pero ver a Hiro sufriendo, con sus manos sobre sus audífonos y lágrimas de dolor en los ojos, lo cambió. ¿Te gusta, Izuku? Preguntó Koda en un susurro casi inaudible que Hiro captó solo porque sus hacks estaban en el suelo. Hiro se quedó muda por un segundo, su corazón latiendo al ritmo de un solo de batería. Cállate y haz algo, tonto. Gritó, ocultando su cara ardiendo tras su cuello. Koda rugió, superando su fobia. Puso sus manos en la tierra y llamó. Segundos después, miles de hormigas y escarabajos emergieron justo debajo de los pies de Present Mic, subiendo por sus pantalones. El profesor, que también odiaba a los bichos, entró en pánico y dejó de gritar. Fue la oportunidad para que Hiro lanzara un ataque de sonido directo que lo aturdió lo suficiente para esposarlo. 5. La astucia del minetista. Mineta y 0 vs. Midnig. Midnig fue implacable. Su aroma somnífero dejó a Zero roncando en segundos. Mineta corría como un loco, llorando lágrimas cómicas. Zero-kun. Me dejaste solo. Midnig lo perseguía con su látigo, con una sonrisa dominante. ¿A dónde vas, pequeño? Mineta, recordando la valentía de Izuku ante el Nomu, se detuvo. No soy un cobarde. Si Izuku-san puede pelear contra monstruos, yo puedo contra una dominatriz. Usó la cinta de Zero para sellar su propia nariz y boca. Luego, lanzó sus bolas moradas estratégicamente, no a ella, sino al suelo y al látigo. Midnig quedó pegada al pavimento, incapaz de moverse. Mineta pasó corriendo por la meta mientras gritaba. Lo hice por las recompensas, y porque Izuku-san no me respetaría si no lo hiciera. 6 y 7. Velocidad y sigilo. Iida y Ojiro derrotaron a Power Loader con una maniobra de física pura. Iida usó su motor al máximo, cargando a Ojiro y lanzándolo como un proyectil humano. Ojiro usó su cola para estabilizarse y cruzar la meta en el último segundo. Shoji y Agakure humillaron a Snipe. Shoji se dejó disparar balas de goma, repetidamente, actuando como un muro de carne gigante. Mientras tanto, Toru, completamente desnuda e invisible, caminó justo detrás de Snipe. El profesor solo sintió el frío de las esposas en sus muñecas. ¿Toru-chan? Preguntó Shoji después. ¿A ti también te gusta Midoriya? Es muy amable y sus brazos son tan fuertes. Se escuchó la voz de la chica invisible, flotando en el aire junto con un aura de felicidad rosada. Los fracasos. Kirishima y Sato intentaron derribar los muros de cementos. Fue una batalla de desgaste que perdieron. Se quedaron sin azúcar y sin energía de endurecimiento, terminando enterrados en cemento fresco hasta el cuello. Caminar y Asido ni siquiera vieron a Nezu. El director, desde su grúa, destruyó el escenario de tal forma que los dos terminaron atrapados en una tubería de drenaje, dando vueltas en círculos hasta que el tiempo se agotó. El evento principal. Yagi vs. All Might y Mirko. La tensión en la sala de monitoreo llegó a su punto de quiebre. En la pantalla aparecieron los tres estudiantes más problemáticos de la clase. Izuku Yagi. Su traje amarillo y azul resaltaba su complexión robusta. El vello negro en sus brazos y cuello, junto con su cabello azabache despeinado, le daban un aspecto animal. Sus garras de adamantium estaban guardadas, pero sus sentidos estaban al límite. Izumi Yagi. Una visión de justicia, con el One for All chispeando a su alrededor. Katsuki Bakugo. Explosiones pequeñas detonando en sus palmas, sus ojos fijos en la figura de All Might. Frente a ellos, en el centro de una réplica de ciudad destruida, estaban los dos muros infranqueables. All Might, con pesas de media tonelada en cada extremidad, y Mirko, quien ya estaba saltando en su lugar, con una sonrisa depredadora. «Escúchame, maldito Deku», gritó Bakugo. «No te metas en mi camino. Yo voy a derrotar al número 1 yo solo». «No seas estúpido, Katsuki», rugió Izuku, su voz sonando como un gruñido profundo.
Es All Might y Mirko. No tenemos oportunidad si no trabajamos juntos. Muere. Bakugo se lanzó solo. All Might simplemente levantó un puño. La presión del aire resultante de un simple golpe envió a Bakugo volando hacia un edificio de ladrillos. Joven Bakugo. El orgullo es una virtud, pero también una cadena. Tronó All Might. Mientras tanto, Mirko se lanzó hacia Izuku. Vamos, cachorro. Déjame ver esa sangre salvaje. Mirko lanzó una patada luna tijera. Izuku reaccionó por puro instinto, sacando sus garras con un snipe metálico. Bloqueó el golpe, pero la fuerza de la heroína número 5 lo hizo arrastrarse por el pavimento. Eres rápida, coneja. Dijo Izuku, enseñando los dientes. Y tú eres duro, pelinegro. Ese metal en tus huesos suena delicioso al chocar. La pelea entre Izuku y Mirko fue una danza de brutalidad. Izuku no usaba técnica refinada, usaba fuerza bruta y agilidad animal. Se movía en 4 patas por momentos, esquivando las patadas de Mirko y lanzando zarpazos que cortaban el aire. Mirko disfrutaba cada segundo, riendo a carcajadas mientras intercambiaban golpes que habrían matado a un estudiante normal. Sin embargo, All Might era el problema real. Con un solo movimiento, atrapó a Izumi y la lanzó hacia donde estaba Izuku. Los dos gemelos chocaron. Bakugo, por su parte, seguía intentando atacar individualmente, siendo humillado una y otra vez por la velocidad de All Might. ¡Basta!, gritó Izumi, levantándose con sangre en el labio. Katsuki, mírame. No podemos ganar. La única forma es escapar. Bakugo estaba en el suelo, con el traje destrozado. Por primera vez, el miedo y la realidad chocaron en su mente. Miró a Izuku, cuyo traje amarillo ya estaba desgarrado, revelando el vello de su pecho y hombros, y cómo sus heridas de las patadas de Mirko se cerraban en segundos, dejando escapar un vapor tenue. TSK, Bakugo escupió sangre. Bien. ¿Cuál es el plan, maldito animal? Izuku se acercó, respirando con dificultad. Sus sentidos captaron algo a 2 cuadras. Un camión cisterna volcado cerca de la puerta de salida. Izumi, tú eres la más rápida con el Oza. Tienes que llegar a la meta. Katsuki y yo seremos el cebo. No voy a dejarlos. Dijo Izumi. Hazlo. Rugió Izuku. Vamos a causar una distracción que ni siquiera ellos podrán ignorar. El plan comenzó. Bakugo e Izuku se lanzaron contra All Might simultáneamente. X catapulta. Gritó Bakugo, usando sus explosiones para impulsar a Izuku hacia All Might. Izuku se cerró en una bola, convirtiéndose en un proyectil de adamantium de 300 kilos. All Might lo recibió con un golpe de palma, usando a Izuku como una pelota de béisbol, mandándolo a estrellarse contra 3 paredes. Izuku sintió cada hueso vibrar, pero su regeneración mantenía su conciencia a flote. Vamos a detonar. Gritó Bakugo cuando llegaron al camión cisterna cerca de la meta. All Might y Mirko aterrizaron frente a ellos, listos para el golpe final. Es el fin, jóvenes, dijo All Might. Todavía no, papá, susurró Izuku. Izuku clavó sus garras en el tanque de combustible, creando chispas. Bakugo, al mismo tiempo, generó su explosión más grande, un Witcher Impact dirigido directamente al camión. ¡Boom! La explosión fue colosal. Una bola de fuego naranja y negra consumió la calle. La onda expansiva fue tan fuerte que incluso All Might tuvo que cubrirse. En medio del fuego, Izumi apareció. Estaba cargando a un Bakugo inconsciente bajo un brazo y a un Izuku malherido, que ya se estaba regenerando visiblemente, bajo el otro. Usando el impulso de la explosión y el 15% del One for All en sus piernas, atravesó la puerta de salida justo cuando el reloj marcaba 0. Epílogo. El despertar de los sentimientos. De vuelta en la sala de monitoreo, el silencio era absoluto. Todos miraban a los 3 estudiantes que yacían en el suelo, cubiertos de hollín y gloria. Izuku se sentó, su traje amarillo era ahora poco más que jirones. Su pecho subía y bajaba, mostrando las cicatrices que se borraban ante los ojos de todos. Su cabello negro estaba pegado a su frente por el sudor. Las chicas de la clase no podían apartar la mirada. Él, realmente es como un animal salvaje, susurró Hiro, sintiendo un nudo en la garganta. Es tan increíble, murmuró Uraraka, con las manos en las mejillas. Momo, Tsuyu y Mina estaban igualmente sonrojadas, recordando la pregunta que sus compañeros les habían hecho durante sus propios combates. Miraron a Izuku y luego se miraron entre ellas, dándose cuenta de que la competencia por el corazón del Wolverine de la UA iba a ser más dura que el examen mismo. Izuku, ajeno a todo, solo miró sus manos. ¿Ganamos?, preguntó con voz ronca.
Ganamos, hermano, respondió Izumi, abrazándolo. A lo lejos, Mirko observaba desde la entrada del Ground B, limpiándose un rastro de sangre de la mejilla con una sonrisa de colmillos. Ese cachorro va a ser un lobo muy interesante. Capítulo 14. Ciudad de metal y corazones de hierro. La atmósfera en el salón de la clase 1 era lúgubre, pesada como el plomo. Kirishima, Sato, Kaminari y Asido estaban hundidos en sus pupitres, sus rostros eran la viva imagen de la derrota. El examen práctico había sido una carnicería para ellos. A los que aprobaron, felicidades, dijo Aizawa con su habitual tono de cansancio eterno. A los que reprobaron, les espera el campamento de verano de las Wild Wild Pussycats. ¿Qué? Gritaron los reprobados al unísono, pasando de la depresión al júbilo en un segundo. ¿Podemos ir? Fue una decepción racional, explicó Aizawa, rascándose la nuca. En el campamento, todos necesitan entrenamiento, especialmente los que fallaron. Prepárense. Nos vemos en el autobús. La furia de una madre y el anuncio del viaje. Al salir de la UA, los gemelos Yaji caminaron hacia el estacionamiento. Izumi subió a su elegante Chevy Nova, mientras Izuku montaba su chopper negra, el motor rugiendo como un animal herido bajo sus piernas. Al llegar a la residencia Yaji, el olor a comida casera de Inko los recibió, pero el ambiente no era del todo festivo. Toshinori Yaji. El grito de Inko hizo que el símbolo de la paz se encogiera en su silla. Mira cómo regresaron. Izuku tiene el traje hecho jirones y a Izumi casi le da un golpe de calor. ¿Cómo pudiste ser tan agresivo con tus propios hijos? Toshinori, en su forma delgada, levantaba las manos en señal de paz, sudando frío. Inko, querida, era parte del entrenamiento. Tienen que estar listos para el mundo real. Mirko no sabe lo que es contenerse. Me da igual. Sentenció Inko, poniendo un plato de katsudon frente a Izuku. Mañana mismo te disculpas con ellos de una forma adecuada. Toshinori tosió un poco de sangre en su pañuelo y miró a sus hijos. Izuku, con su cabello negro despeinado y el vello de sus brazos aún erizado por la adrenalina, devoraba su comida. Izumi reía en silencio por la escena. De hecho, dijo Toshinori, recuperando la compostura. Inko, niños, preparen sus maletas. Recibí una invitación especial. Vamos a la isla primero, vamos a visitar al tío David. A la isla primero. Gritó Izumi, saltando de su silla. Veremos a Melissa. Izuku se detuvo con el palillo en la boca. Un recuerdo fugaz pasó por su mente. Una niña de cabello rubio y gafas, Melissa Shield. Recordó cómo, cuando eran pequeños y visitaban a David, Izuku siempre se sentaba junto a ella mientras otros niños intentaban molestarla por no tener un Kirk. Izuku no necesitaba decir mucho. Su mera presencia, sus ojos amarillos y su reputación de ser el único capaz de pelear a la par con Bakugo, hacían que cualquier bully se lo pensara 2 veces antes de acercarse. Sí, sonrió Toshinori. David quiere vernos. Y quiere revisar ciertas cosas. El vuelo de la pesadilla. El día del viaje, el aeropuerto internacional de Narita fue un escenario de comedia y drama. Cuando Izuku pasó por el detector de metales, la máquina no solo pitó, emitió un sonido de alarma ensordecedor que atrajo a todo el equipo de seguridad. Señor, tiene que vaciar sus bolsillos, dijo un guardia, confundido. ¿Están vacíos?, respondió Izuku con su voz ronca de barítono. Es su esqueleto. Explicó Izumi por 10ª vez. Es un implante quirúrgico indestructible. Aquí está el permiso médico de la UA y del gobierno. Después de media hora de trámites, finalmente subieron al jet privado. Aquí comenzó el verdadero calvario de Izuku. El Wolverine de la UA, el chico que podía regenerar extremidades y pelear contra Nonus, tenía una debilidad mortal. Odiaba volar. Mientras Toshinori dormía plácidamente en su asiento, soñando con sus días de gloria en California, e Inko e Izumi disfrutaban de champán y bocadillos de lujo, Izuku estaba pálido. Sus manos, con el vello erizado, apretaban los descansabrazos de cuero con tal fuerza que el material crujía. ¿Quieres un poco de jugo, hermano?, preguntó Izumi, burlona. No hables, gruñó Izuku, con los ojos cerrados, sintiendo cada pequeña turbulencia como si el avión fuera a partirse en dos. Cuando una ráfaga de viento hizo que el jet se sacudiera ligeramente, el instinto de supervivencia de Izuku se disparó. Snick. Sus garras de adamantium salieron disparadas y se anclaron directamente en la mesa plegable de metal frente a él, perforándola como si fuera papel. Izuku. Las garras no. Gritó Inko, pasándole rápidamente una bolsa para vomitar mientras le acariciaba el cabello negro para calmarlo. Ya casi llegamos, cariño. Mira, ahí está.
Por la ventanilla, una maravilla tecnológica emergió entre las nubes. La isla primero, una ciudad flotante que brillaba bajo el sol como una joya de cristal y acero. Bienvenidos al futuro. Al aterrizar, el proceso fue mucho más fluido. Los escáneres de la isla primero, los más avanzados del mundo, reconocieron de inmediato la firma térmica y metálica de Izuku. Sujeto: Izuku Yagi. Composición: adamantium. Acceso concedido. La familia bajó del jet. Toshinori, en un movimiento rápido, recuperó su forma de All-Mig, envuelto en su traje de la Edad de Plata. Inmediatamente, un mar de fans y periodistas lo rodeó. All-Mig, con su sonrisa eterna, saludaba a todos mientras Inko caminaba a su lado, recibiendo miradas de envidia. Inko, querida, susurró All-Mig al ver la mirada de desaprobación de su esposa por tanto alboroto, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres mi verdadero símbolo de la paz. Inko se sonrojó, suavizando su expresión. Tío Migs. Izumi. Izuku. Una voz brillante cortó el aire. Melissa Shield corrió hacia ellos. Llevaba un vestido elegante pero práctico. Al ver a los gemelos, sus ojos se abrieron de par en par. Mírense. Sus trajes son increíbles. Melissa se acercó a Izumi, admirando los detalles que homenajeaban a su padre, pero luego se quedó paralizada frente a Izuku. Su traje amarillo y azul, la máscara táctica que ahora llevaba colgada al cuello y la densidad muscular que desprendía la dejaron sin aliento. Izuku, te ves muy diferente. ¿Más? Melissa se sonrojó, buscando la palabra. ¿Más salvaje? Completó Izuku con una media sonrisa. Oye, Mel. Intervino Izumi con una chispa de malicia en los ojos. ¿Te acuerdas del último festival del templo al que fuimos de niños? Cuando Izuku te cargó en sus hombros para que vieras los fuegos artificiales y tú no dejabas de decir que te querías casar con él. Izumi. Gritaron Melissa e Izuku al mismo tiempo, ambos con las caras rojas como carbones encendidos. El secreto del adamantium. Mientras Melissa llevaba a los gemelos a la expo, All-Mig se reunió con David Shield en su laboratorio privado. El abrazo entre los dos amigos fue largo y sincero. Has envejecido, Toshi, dijo David, mirando las sombras bajo los ojos de su amigo. ¿Y tú tienes más canas, Dave? David comenzó a realizar pruebas en el cuerpo de Toshinori, frunciendo el ceño al ver cómo el One for All se extinguía lentamente. Toshinori, sin embargo, evitó el tema de Izumi heredando el poder y desvió la conversación hacia su hijo adoptivo. ¿Qué has descubierto sobre el esqueleto de Izuku, Dave? Preguntó Toshinori con seriedad. David suspiró y proyectó una radiografía tridimensional del cuerpo de Izuku. Los huesos brillaban con un matiz plateado antinatural. Lo que tiene Izuku es algo que la ciencia apenas está empezando a comprender. Es una aleación que he bautizado como adamantium. No existe en la naturaleza. Fue creada artificialmente para el proyecto Arma Décimo. Es molecularmente estable e indestructible. No hay fuerza en la Tierra, ni siquiera un golpe tuyo al 100%, que pueda romper esos huesos. David hizo una pausa, mirando a su amigo a los ojos. Pero hay un costo, Toshi. El adamantium es tóxico. Si Izuku no tuviera ese factor de regeneración celular extremo, el metal habría envenenado su sangre y lo habría matado en menos de una hora tras la cirugía. Su cuerpo está en una batalla constante. El metal lo envenena y su cuerpo se cura. Esa es la razón de su dolor constante, y de su fuerza sobrehumana. Es un milagro viviente, pero es un milagro que sufre. El encuentro en la expo e invasión de ganado. Mientras tanto, en la feria principal de la I-Expo, Izuku, Izumi y Melissa caminaban entre inventos asombrosos. Vieron guanteletes que aumentaban la presión del aire, botas que permitían caminar por las paredes y escudos de energía portátiles. Melissa e Izuku hablaban animadamente. ¿Todavía te dejas hacer trenzas, Izuku?, preguntó Melissa con una risita. Recuerdo que te quedabas muy quieto cuando yo practicaba con tu pelo. Mi pelo es demasiado grueso ahora, Mel, respondió él, rascándose la nuca. Romperías los peines. De repente, una voz familiar y cargada de una extraña tensión rompió el momento. Veo que te diviertes mucho, Yagi-kun. Izuku se tensó y volteó. Frente a él estaban Uraraka, Momo y Hiro. Las tres llevaban vestidos de verano que las hacían ver hermosas, pero sus expresiones eran de puro juicio. Uraraka. ¿Yaoyorosu? Hiro. Tartamudeó Izuku. ¿Qué hacen aquí? Mi familia tiene acciones en la isla, dijo Momo, cruzándose de brazos, su mirada clavada en Melissa. Pero veo que tú ya tienes una guía muy atenta. Veo que te diviertes mucho, Yagi-kun.
repitió Uraraka con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras una aura oscura parecía emanar de ella. Melissa, detectando la tensión, se presentó con educación, pero Izumi rápidamente le susurró al oído que no mencionara lo de Olmigas. Melissa asintió y pronto las 4 chicas estaban sentadas en una mesa compartiendo refrescos. Melissa, con su carisma natural, empezó a ganarse a las chicas de la UA, contándoles lo increíble que era Izuku de niño. Izuku e Izumi se sentaron en una mesa cercana. «Hermano», susurró Izumi con una sonrisa diabólica. «Se te juntó el ganado. Y mira, allá vienen los vaqueros». Kaminari y Mineta aparecieron vestidos de camareros, trabajando en la expo para pagar su viaje. «No es justo», chilló Mineta al ver a Izuku rodeado de 4 bellezas. «Ese lobo tiene todas las ovejas para él solo». El desafío del villano. La tensión se trasladó al desafío del villano, una atracción donde los estudiantes podían probar sus habilidades contra robots en un tiempo récord. Bakugo estaba allí, habiendo llegado por invitación de Kirishima, quien lo convenció tras el segundo lugar de Katsuki en el festival. «Maldito Deku. Te voy a aplastar aquí también», gritó Bakugo al verlo. «Inténtalo, rubia explosiva», respondió Izuku con un rugido. Las chicas miraron confundidas. «¿Qué les pasa a esos dos?», preguntó Hiro. «Es una disputa territorial entre 2 alfas que no se toleran», respondió Melissa con naturalidad. «Siempre han sido así». El desafío comenzó. Todoroki, quien llegó tarde por su cuenta, congeló todo el circuito y terminó en 12 segundos. Nuevo primer lugar. Izumi usó el Oza y terminó en 14 segundos. Izuku usó su agilidad animal y sus garras para destrozar los sensores, terminando en 15 segundos. Bakugo terminó en 16 segundos, quedando en 4º lugar. Maldito mitad-mitad. Malditos gemelos. Bakugo estaba a punto de explotar el podio. Izuku, aprovechando que Izumi estaba distraída celebrando, se acercó a Melissa y a las chicas de la UA. «Oye, Mel, ¿sabías que a Izumi le gusta el chico del hielo?», susurró Izuku lo suficientemente alto. Izumi se puso roja al instante, activando rayos verdes por el puro estrés. «Izuku. Te voy a depilar mientras duermes con cera». Melissa y las demás rieron, rompiendo finalmente el hielo de los celos. Sin embargo, lejos de la risa y las luces, en los muelles de la isla, un barco sin identificación atracaba en secreto. Un hombre alto, con una armadura tecnológica y una mirada fría, bajó de la rampa. Era Wolfram. «Busquen el invento de Shield», ordenó a sus hombres. «Y si el símbolo de la paz se interpone, asegúrense de que el metal de su hijo sea lo único que quede de esa familia». Capítulo 15. Acero en el cielo, la traición y el doble impacto. La tarde en la isla primero se tiñó de un naranja eléctrico. Tras el desafío del villano, el grupo se dispersó para prepararse para el evento principal, la gala de la IA Expo. Pero antes de que el protocolo los atrapara, Melissa Shield condujo a los gemelos Yagi por los pasillos restringidos de los laboratorios de su padre. «Es aquí», dijo Melissa, deslizando su tarjeta de acceso. «Quería que vieran esto antes de que todo el mundo se vuelva loco con la fiesta». El laboratorio era un santuario de tecnología. Brazos robóticos ensamblaban piezas de precisión y hologramas de planos de apoyo flotaban en el aire. Melissa se acercó a una mesa de trabajo y tomó 2 cajas envueltas con cuidado. «Son para ustedes», dijo con una sonrisa brillante. «Izumi, esto es para que puedas usar tu poder sin miedo a que tus huesos cedan antes que tus músculos». Izumi abrió la caja y encontró un guantelete de fibra de carbono y polímeros de alta resistencia. Al ponérselo, sintió cómo se ajustaba perfectamente a su antebrazo. «Es un regulador de impacto», explicó Melissa. «Absorbe la energía cinética sobrante del One for All y te permite golpear con un 20% más de fuerza sin dañar tus ligamentos». Izumi lanzó un golpe al aire, sintiendo la estabilidad. «Es increíble, Mel. Gracias». Melissa se giró hacia Izuku, que observaba un microscopio con curiosidad. «Izuku, esto lo compré en un viaje a Estados Unidos el año pasado. Pensé en ti en cuanto lo vi. Es cuero auténtico, reforzado con fibras de Kevlar. Espero que te quede». Izuku tomó la chaqueta. Era pesada, con ese aroma a cuero nuevo que le gustaba. Se la puso sobre su camisa negra, ajustando el cuello. El color marrón oscuro y las bandas en los hombros acentuaban su complexión ancha y robusta. «Te queda perfecta», susurró Melissa, con un ligero sonrojo. «Te hace ver como alguien que sabe cómo cuidar de los demás». «Gracias, Mel», respondió Izuku con su voz profunda, sintiéndose extrañamente cómodo en una prenda que no era su uniforme escolar. «Es resistente. Me gusta».
Fue en ese momento de calma que Melissa suspiró, mirando las luces de la ciudad a través del cristal. He estado pensando, comenzó. Quiero pedir mi traslado a la UA, al curso de apoyo. Aquí en la isla primero soy feliz, pero quiero marcar una diferencia real. Quiero ver cómo mis inventos ayudan a héroes como ustedes en el campo de batalla. Izuku puso una mano en su hombro. Te apoyaremos, Mel. La UA necesita mentes como la tuya. Y yo, bueno, siempre es bueno tener a alguien que sepa cómo arreglar mis desastres. Izumi asintió con entusiasmo, abrazando a su amiga. Preparativos de gala. El animal en smoking. De vuelta en el hotel, la habitación de los Yagi era un caos de elegancia. Inko Yagi, vestida con un vestido verde esmeralda que la hacía ver radiante, estaba lidiando con su hijo mayor. Izuku, quédate quieto. Regañaba Inko mientras intentaba domar el cabello azabache del chico. Izuku estaba frente al espejo, vestido con un traje negro impecable y una corbata del mismo color. El contraste del traje formal con su mandíbula marcada y sus ojos amarillos lo hacían lucir peligrosamente atractivo. El contraste del traje formal con su mandíbula marcada y sus ojos amarillos lo hacían lucir peligrosamente atractivo. Mamá, es inútil, dijo Izuku, mientras intentaba pasarse una rasuradora por la mejilla. Apenas el metal cortaba el vello, este volvía a brotar en segundos, debido a su factor de curación acelerado. Su metabolismo consideraba el vello facial como una barrera protectora que debía regenerarse. Mi cuerpo no quiere que esté afeitado, ríndete. In corrió, dejando de pelear con su cabello y simplemente acomodándolo para que los picos naturales de su estilo Wolverine se vieran intencionales. Estás guapísimo, hijo, bueno, te ves muy imponente. Toshinori ya se había ido. Como Olmig, tenía que estar en la recepción de honor antes que nadie. Izuku e Izumi bajaron al recibidor de la E-Tower para esperar a sus amigos. Izumi no dejó de molestarlo. Mírate, arregladito y peinado. ¿Es por Melissa o por las chicas de la clase que vienen? Bromeó ella, dándole un codazo. No digas nada, Izumi. Tú también te ves aceptable para ser una heroína brillante, respondió él, ganándose un pisotón en el pie. Pronto llegaron los demás. Uraraka, Momo y Hiro aparecieron vestidas de gala, y al ver a Izuku, hubo un silencio colectivo. Momo casi deja caer su bolso, Hiro desvió la mirada jugando con sus hacks y Uraraka simplemente se quedó boquiabierta. Yagi-kun, el traje negro te queda muy bien, logró decir Uraraka. La caída de la isla primero. La fiesta era un sueño de luces y música clásica hasta que el cielo se volvió rojo. De repente, las persianas de seguridad de la torre se cerraron violentamente. El sistema de megafonía fue hackeado y la voz de un hombre frío, Wolfram, resonó en todo el edificio. La isla primero ahora está bajo nuestro control. Cualquier movimiento de los héroes resultará en la detonación de los pilares de soporte. En el salón principal, los héroes profesionales, incluido Olmig, fueron inmovilizados por drones de seguridad y gases inhibidores de dones. Olmig, debilitado por el tiempo de su forma heroica, fue capturado y encadenado con dispositivos de alta tecnología que drenaban su fuerza. Izuku, Izumi, Melissa y el grupo de la 1A, Momo, Hiro, Uraraka, Todoroki, lograron evadir a los guardias en el balcón. Papá está atrapado, dijo Izumi, sus ojos chispeando con electricidad. Tenemos que subir. Iniciaron la misión de rescate. Tuvieron que subir por las escaleras de emergencia, enfrentándose a sistemas de seguridad en cada piso. A mitad de camino, en el piso 80, escucharon explosiones en un pasillo lateral. ¿Quién demonios puso esta pared aquí? El grito de Bakugo fue inconfundible. Se encontraron con Katsuki y Kirishima, que se habían perdido buscando el buffet de la fiesta. Bakugo, no hay tiempo. Villanos tomaron la torre. Explicó Izuku. No me des órdenes, animal. Rugió Bakugo, aunque se unió al grupo de inmediato. La cumbre y la traición. Tras una extenuante subida de 200 pisos, donde cada estudiante usó su kit para abrir paso, llegaron finalmente al laboratorio privado en la cima. Allí, la escena los dejó helados. David Shield estaba allí, sosteniendo un dispositivo que emitía un brillo azul intenso. Sam, su asistente, estaba a su lado. Papá. Estás a salvo. Gritó Melissa, pero se detuvo al ver la expresión de David. Lo siento, Melissa, lo siento, Toshi, murmuró David. Solo quería recuperar tu poder. Este dispositivo amplifica los dones. Con esto, podrías volver a ser el símbolo de la paz para siempre. David, esto no es lo que un héroe hace. La voz de Olmig resonó desde las pantallas de monitoreo, pero la tragedia se completó cuando Wolfram entró en la habitación. Con un movimiento rápido, Wolfram disparó a Sam y le arrebató el dispositivo a David.
Gracias por el juguete, doctor. Pero All for One tiene planes mejores para esto. Suéltalo. Rugió Izumi, lanzándose hacia adelante. Wolfram sonrió. Él no era un villano común. Su don era la manipulación de metales. Con un gesto de su mano, las vigas de la pared se retorcieron como serpientes, atrapando a Izumi y clavándola contra la pared, inmovilizándola con toneladas de acero. Izuku sacó sus garras con un rugido que hizo temblar el laboratorio. Vas a morir. Wolfram simplemente levantó una mano hacia Izuku. De repente, Izuku se detuvo en el aire. Su cuerpo entero comenzó a temblar violentamente. Wolfram no estaba moviendo el metal a su alrededor, estaba moviendo el adamantium dentro de Izuku. Vaya, dijo Wolfram, deleitándose con el dolor en el rostro de Izuku. Siento algo muy pesado dentro de ti. Un esqueleto completo de una aleación que no reconozco. Wolfram cerró el puño. Izuku gritó de agonía. Era un dolor que nunca había sentido. Era como si sus propios huesos estuvieran tratando de salir de su piel. Wolfram lo levantó del suelo, manipulando las costillas de Izuku para que presionaran sus propios órganos. Las garras de Izuku se abrieron ligeramente contra su voluntad, cortando su propia carne desde adentro hacia afuera. ¿Este metal asombroso no estará en todo tu cuerpo, o sí? Preguntó Wolfram con crueldad, antes de lanzar a Izuku con una fuerza cinética brutal a través de una pared de cristal, mandándolo a caer varios pisos hacia una plataforma inferior. El ascenso del gigante y la batalla final. Izuku aterrizó en una plataforma metálica, sus órganos internos estaban destrozados y sus huesos de adamantium habían causado hemorragias masivas. Sin embargo, su factor de curación rugió. El vapor salía de sus heridas mientras el tejido se reconectaba en segundos. Arriba, Wolfram intentaba escapar en un helicóptero con David como rehén. Izumi, liberada por Todoroki, corrió hacia el borde. Izuku. Gritó ella. Lánzame. Respondió Izuku desde abajo. Izumi usó el 30% del One for All, tomó a su hermano y lo lanzó como un misil hacia el helicóptero. En el aire, Izuku sacó sus garras y, con un giro acrobático, cortó las hélices principales del vehículo como si fueran mantequilla. El helicóptero cayó hacia la azotea. Olmig, liberado finalmente por los esfuerzos de los estudiantes, atrapó a David e Izuku en el aire. Buen trabajo, hijo. Dijo Olmig, recuperando su aliento. Pero Wolfram no se rindió. Se puso el dispositivo de amplificación en la cabeza. El metal de toda la torre empezó a volar hacia él, cubriéndolo hasta convertirlo en un gigante de acero de 50 metros de altura. ¡Corran! Papá, David, salgan de aquí. Gritó Izuku, intentando ponerse de pie, pero sus piernas flaquearon. No puedo moverme bien, todavía siento su control. Wolfram, desde su forma gigante, lanzó un pilar de metal hacia Izuku. El chico fue golpeado como una pelota de tenis, estrellándose contra la torre central, aterrizando cerca de Izumi. Ella vio horrorizada cómo el pecho de su hermano estaba hundido y su traje negro era ahora solo jirones empapados en sangre. Pero en 3 segundos, el pecho de Izuku se infló y las heridas se cerraron, aunque el dolor en sus ojos era evidente. ¿Realmente pensaste que podías vencerme? La voz de Wolfram tronó como el trueno. Yo controlo el metal. Soy tu dios. Izuku escupió sangre y sonrió, mostrando sus colmillos. Contaba con que te confiaras, ahora, Izumi. Los estudiantes de la 1A crearon un camino. Bakugo y Todoroki lanzaron sus ataques más potentes para distraer al gigante. Kirishima y Momo crearon barricadas. Melissa, desde la computadora de control, sobrecargó los sistemas de Wolfram. Dame todo lo que tengas, hermana. Gritó Izuku. Izumi tomó a Izuku de los brazos. Ambos saltaron hacia el cielo. Olmig, detrás de ellos, les dio el último impulso con el resto de su energía. Doble, Detroit, Smash. Izumi lanzó el puñetazo cargado con el One for All, mientras Izuku, girando en el aire, extendió sus garras de adamantium envueltas en la presión del aire del golpe. El impacto fue cataclísmico. Las garras de Izuku perforaron el núcleo del dispositivo de Wolfram, mientras el golpe de Izumi desintegraba la armadura de metal gigante. Una explosión de luz azul y dorada iluminó toda la isla. Primero Wolfram fue expulsado del metal, derrotado y con el dispositivo hecho añicos. El cierre. Un nuevo amanecer. Al amanecer, la isla primero estaba en calma. Los servicios de emergencia trabajaban en la torre. David Shield, bajo custodia policial pero con una mirada de paz, hablaba con Toshinori. Toshi, ellos lo lograron. La próxima generación es más fuerte de lo que imaginamos. Sí, Dave.
Son mejores que nosotros, respondió Olmig, mirando a Izuku e Izumi, que descansaban contra un muro. Más tarde, antes de partir, la clase disfrutó de una barbacoa organizada por Melissa en los jardines de la isla. Izuku, ahora con una camiseta nueva y su chaqueta de cuero, comía carne con un apetito voraz. Melissa se acercó a Izumi, que observaba cómo Uraraka, Momo y Hiro intentaban, sin mucho éxito, ser discretas al cuidar las heridas de Izuku, ofreciéndole comida y bebidas con rostros sonrojados. ¿Sabes, Izumi?, susurró Melissa con una sonrisa pícara, cuando logre enamorar a Izuku y nos casemos, espero que seas mi dama de honor. Izumi soltó una carcajada, mirando la competencia que se estaba formando en la barbacoa. Eso si logras pasar por encima de esas tres, Mel. Esto se va a poner muy interesante en la UA. Izuku, ajeno a los planes de boda y a la rivalidad femenina, simplemente disfrutaba del sol y de estar vivo. Sabía que All for One estaba detrás de esto, y que la guerra apenas comenzaba, pero por hoy, el Wolverine de la UA tenía a su familia y a sus amigos a su lado. ¿Continuará?